Muy bien, ahora vamos a continuar con número 12, los dones del servicio. Cada persona tiene un don, por lo menos uno, por lo menos cada persona. La idea de que usted no tiene un don es imposible, si me comprende. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo ha depositado su propia persona en su persona. Cada persona tiene por lo menos un don, por lo menos, cada uno. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 y leerlo en su contexto otra vez. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1. Ahora, si te recuerda que 1 Corintios está hablando del matrimonio y los problemas y los desafíos, los retos que se encuentran dentro de un matrimonio. Pero él está haciendo un énfasis, él hace un punto aquí que se puede perder si no lo lees cuidadosamente. Y en 1 Corintios en capítulo 7 dice esto, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo está aconsejando aquí. Le estás hablando a ellos y luego él dice algo interesante aquí en versículo 7 y es aquí donde lo quiero sacar como un principio de este contexto. Dice, quisiera más bien en versículo 7, 1 Corintios capítulo 7 versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pues obviamente en su contexto apropiado Pablo le hace saber que igual como el don de ser soltero, igual como el don de ser casado, ¿no? Pero él significa algo aquí, que cada uno tiene un don específicamente. Su contexto está hablando de la soltería y el matrimonio. Ese es el contexto. Pero el principio es que cada uno tiene un don. Te quiero hablar de los dones del servicio. Mira, sabe que mucha gente le encanta los dones de milagros. Pero ahora vienen los dones de servicio. Un don en la explicación, mis hermanos. Vamos ahora a rezar a la explicación, por favor. Y mira bien, un don espiritual es una habilidad soberana. Es una habilidad soberana dada para ministrar a otros en el poder de Dios. Ese es el principio que yo quiero clavar. Un don espiritual es una habilidad soberana dada a la persona para ministrar a otros en el poder de Dios, con evidentes manifestaciones del Espíritu Santo por medio del cristiano cuando éste sirve a Dios. El problema es que tú tienes que servirle a Dios. Tales dones son algunas veces identificados como dones de hacer y de tarea. Como dones de hacer y de tarea. Ahora, hay varios dones de hacer. Vamos a comenzar a identificar estos dones específicamente. Estamos hablando aquí de vamos a hablar de los dones de hacer. Vamos a ser bien claro aquí. Los dones de hacer del Espíritu. Porque, mira, nadie aquí tiene su propio don.
Yo no tengo ningún don de mi propia cuenta. Los dones son otorgados, regalados, ¿ves? Por parte del Espíritu. Del Espíritu, amén. Son los dones, mis hermanos, de hacer del Espíritu, los dones de hacer del el Espíritu. Es importante. ¿Quién es el autor de los dones? Son dados a todos. A todos. Es imposible que un creyente diga, yo no tengo un don. Imposible que él diga eso. So, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los dones? ¿Ven? Vamos a hablar de... vamos a enumerarlos. Fe. El don de fe. Romanos capítulo 1. Vamos. Romanos capítulo 1, versículo 11. Mire bien lo que dice la palabra de Dios. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo tenía, está bien claro. Romanos capítulo 1, versículo 11, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Todos. También él dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, creo que es versículo 9. Sí, versículo 9. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, note bien lo que él dice. Él dice aquí, dice, a otro fe, ¿no? A otros fe. Regresa hasta el versículo 4. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, en versículo 9, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Todos reciben algo, todos reciben un don específico, todos. Algunos reciben sabiduría, ¿no? Algunos reciben sabiduría. Eso es lo que él dice en 1 Corintios, ¿no? Lo tuvimos leyendo, versículo 8, 1 Corintios capítulo 12, porque a este dado por el Espíritu palabra de qué?
de sabiduría. A otros se le da ¿qué? La ciencia, ¿no? Y mira bien. También en 1 Corintios capítulo 12, él lo dice bien claro, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. A otro se le da ¿qué? Discernimiento. Discernimiento. Mira, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, donde él dice en versículo 10, a otros hacer milagros, a otros dice profecía, a otros discernimiento de espíritus. ¿Me comprende? Estas son cosas de hacer. Estos son los dones de activar para lograr a cumplir algo específico. Luego hay, vamos a ponerlo, vamos a poner, deja ver, los dones. Los dones de tarea. Ahora, estos dones de tarea ayudan al creyente a que use sus dones de tarea. Hay varios de ellos. Los dones motivacionales. Bueno, vamos a ver. El primero va a ser aquí, tenemos fe, sabiduría, ciencia, profecía. Profecía es una de ellas, ¿no? Mira, y se encuentra aquí. La profecía se encuentra aquí en Romanos. Vamos a poner Romanos, capítulo 12, versículo 6. Y luego 1 Corintios, capítulo 12 también. Y va a ser versículo 3. Vamos a poner 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Profecía. Mira lo que él dice. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, él dice, y mira bien cómo lo dice. Comenzando con versículo 1. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira bien, que profeticéis. Sobre todo, ¿no? Este es el don espiritual más deseable en la iglesia, mis hermanos, o en la vida de la iglesia, porque servía de una manera en que las lenguas no podían para edificar a la iglesia. La profecía. Él dice aquí en versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero, versículo 3, el que profetiza, mira bien, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo dice también en Romanos, en capítulo 12, en versículo 6.
donde él dice, de manera que teniendo diferentes dones, según, mira bien lo que dice, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, si él, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, estos son los dones de tarea o motivacionales para movilizar y motivar a la iglesia. Tenemos otro don aquí. Y este es de enseñar. El don de enseñar. Esta se encuentra aquí, mis hermanos, en 1 Corintios, ¿no? Romanos capítulo 12. También. En versículo 7. En Romanos capítulo 12, versículo 7. Donde dice la palabra del Señor, dice, o si de servicio o en servir, o el que enseña, ¿en la qué? En la enseñanza. Estos son dones reales de parte del Espíritu Santo. Luego tenemos la otra, es esta. La exhortación. Está viendo las categorías de los dones del servicio. ¿Ves? La exhortación. Esta se encuentra aquí en el mismo capítulo, Romanos, capítulo 12, versículo 8. Ahora, escúcheme bien. Lo que estamos haciendo, lo voy a repetir, un repaso panorámico de las doctrinas, pero no hemos entrado en los detalles de ella. Porque esa es la propensidad, ¿no? La tendencia de que queremos entrar en los detalles. Solamente estoy pintando el cuadro grande, por decirlo así. Tenemos esta aquí de exhortación, ¿no? Que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 8, donde dice, el que exhorta en la exhortación. Amén. Pastorear es otro. Note las categorías. Aquí va a ser pastorear. Este es Efesios capítulo 4, versículo 11, donde él dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? En cuanto siempre se van juntos, los pastores y maestros siempre van juntos. Luego, mis hermanos, hay otra categoría. ¿Okay? Aquí es de hacer misericordia. Hacer misericordia, ¿no? Tenemos aquí vamos a ponerlo así, de esta forma. Hacer misericordias sí, vamos a meterlo aquí. Okay. Hacer misericordia. Lo dice aquí también en Romanos capítulo 12. En versículo 8 también lo menciona aquí bien claro, aquí en Mateo, en Romanos 12, 8. Dice, ¿no? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. También el del servicio. Servicio. Ese también se encuentra en Romanos capítulo 12,
En versículo 7. En Romanos capítulo 12 dice esto: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. También hay otro. En ayuda. Los que ayudan. A los que ayudan, ¿no? Ese está en 1 Corintios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Versículo 28. En versículo 28, donde él dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y los que ¿qué? Y los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lenguas. Ahora tenemos el que reparte, ¿no? Este va a ser el que reparte. Y el que reparte, este está, mis hermanos, en Romanos capítulo 12 también. En versículo 8, el que reparte, ¿no? También tenemos el que preside. Ese es un don, ¿no? El que preside, ese también está en Romanos. Ahora, no hemos entrado en los detalles todavía de ellas. Solamente estamos señalando, mis hermanos, indicando los varios dones en sus categorías. Luego tenemos otro, mis hermanos, los que administran, ¿no? Vamos a continuar aquí. Los que administran. También está en 1 Corintios capítulo 12 y va a ser versículo 28 también. Tenemos otro, evangelismo, ¿verdad? Este va a ser Efesios en Efesios capítulo 4, versículo 11. Hay otro. Este es uno bien grande, mira. Hospitalidad. Esta es 1 de Pedro. Versículo 9. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9. Donde él dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. A algunos también le gustaría añadir, mis hermanos, también martir. Esa está en 1 Corintios capítulo 13, en versículo 3, donde él dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. A muchos les gusta incluir también, el martir, ¿no? Luego hay otro, ¿no?, que es el celibato. Y ese va a estar en Mateo, en el libro de Mateo, ¿no? En Mateo
del versículo 11 hasta el 12. Mire lo que él dice. En Mateo 19, versículo 11 hasta el 12. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Todo cristiano tiene a menos uno de estos dones espirituales. Y pueda que tenga más, eso es posible, definitivamente. Yo conozco varios hermanos en la iglesia donde yo estoy pastoreando y tienen varios dones. Definitivamente se puede ver. Ni se le tiene que hablar, ni lo tiene que nombrar, porque es obvio en la vida de ellos, ¿no? El apóstol Pablo aparentemente tenía y ejercitaba todo don espiritual. Él fue único. Fue impresionante la vida del apóstol Pablo. Yo creo que tú comprendas eso. El apóstol Pablo fue un hombre, un gran hombre, en cuanto él pudo ejercitar, ¿ves?, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él fue llamado a ser el apóstol a los gentiles, de llevar el mensaje judío a todos los gentiles. Y a la misma vez tuvo que bregar con los judíos. El apóstol Pablo es uno de los muy pocos hombres que fue tan dotado con casi todos los dones que existían, mis hermanos. ¿Cuál debe ser la aplicación para nuestra comprensión de estos dones, mis hermanos? Para el creyente es esto: los cristianos deben usar sus dones, lo deben de usar para servir a Dios en algún área de ministerio que pide que use los dones que posee. Ese es el problema, que hoy día muchos no quieren a servir. Mis hermanos, la actitud narcisística, mis hermanos, el egocentrismo, el egoísmo, mis hermanos, es algo increíble y se ve claramente en la iglesia, se puede ver en la vida de la iglesia. Ahora, con esto en mente, hemos hablado, ¿no?, del sello del Espíritu Santo. Hemos hablado de los dones señales y hemos hablado de los dones de servicio, sin entrar en los detalles de ellos todavía. Yo entiendo, pero ese no es el propósito de esta clase todavía. Ahora quiero hablarte de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Mira bien. La llenura del Espíritu Santo. Muy diferente, mis hermanos, muy diferente al bautismo del Espíritu Santo. Muy diferente, mis hermanos, de la morada del Espíritu Santo. Muy diferente, mis hermanos. ¿Ves? Aquí vamos a entrar. Yo creo que es número 13. Hablar de la llenura del Espíritu Santo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, el versículo preciso es versículo 18. Pero, Efesios capítulo 5,
Vamos a leer del versículo 15, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15, y vamos a marchar hasta el versículo 20. Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note bien aquí lo que está viendo. Aquí está hablando. A pesar de que las escrituras, mis hermanos, siempre se condena todo tipo de embriaguez, aquí el texto indica algo un poquito diferente, que Pablo hace alusión específica a las orgías embriagadoras que se asociaban con muchas ceremonias religiosas paganas de la época. Eso es lo que estaba hablando en ese tiempo. Aparecer en ellas se inducía algún tipo de comunión extática con supuestas deidades, ¿no? So aquí te recuerda en Corintios, una ciudad completamente corrupta, una ciudad que tiene tantos problemas, mis hermanos, paganos. Estos eran paganos felices. Paganos felices es lo que eran. Es como hoy día, por todas partes. Y ellos iban a los templos donde estaban las rameras, las prostitutas, sacerdotisas, mis hermanos, que ellos prestaban su servicio sexual a los hombres. Y había orgías, mis hermanos, y había emborrachadas, donde se emborrachaban ellos. Había un sinfín de borrachadas ahí. Pablo le está hablando en términos que ellos comprenden muy bien. Ellos entendían muy bien el lenguaje que estaba utilizando Pablo. Él nos dice aquí a la iglesia, dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, él no dijo, Pablo no dijo no tomar vino, él dijo no, que no te vaya a emborrachar con el vino. Eso fue lo que él dijo. Ahí está la gran distinción entre las dos cosas, ¿okay? Porque no sería un hipócrita, porque más adelante él le dijo a ellos cuando estaban enfermos, tomar un vaso de vino. ¿Me comprende? El asunto es no emborracharse, ¿okay? Por esta razón. Él usa una palabra bien interesante, mis hermanos, que es comprensible. Todo el mundo lo comprende. Todo el mundo lo comprende. Porque mira cómo él usó esta palabra. Él dijo, sed llenos. Él dijo, sed llenos. En el idioma de los griegos es esta palabra. Es esta palabra. Pleroo. Pleroo es la palabra para ser llenos. Y esta palabra quiere decir, mis hermanos, vamos a decir, hacer repleto. Hacer repleto. Otra palabra es rellenar.
Suplir cuidadosamente. Satisfecho completamente. Ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, hasta aquí, en todas nuestras clases, hasta este punto, hemos hablado de que Dios es la persona que está iniciando absolutamente todo en la vida de la salvación o en la experiencia de salvación. Cuando llegamos aquí, ser llenos, ahora es nuestra responsabilidad de ser llenos. Hemos sido dotados, ¿ves? ¿No? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero ser llenos es algo que tú tienes que hacer viviendo debajo del dominio de la palabra del Señor. Aquí las palabras, el lleno aquí quiere decir estar porque este es un verbo. Okay. Verbo es acción. So aquí es estar continuamente llenos. Este es un verbo. Tú sabes que en la idioma en español tenemos 3 tiempos, ¿no? Tenemos el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Pero aquí el tiempo en griego son como 9 mínimo. Y quiere decir estar presente continuamente con la vista al futuro. Estar presente continuamente con la vista al futuro. Esto es acción. Son las palabras el llenos aquí quiere decir estar continuamente lleno, enfatizando que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se repite para los creyentes continuamente. Cuando una persona se ha emborrachado con una bebida alcohólica, mis hermanos, su caminar, su hablar, su mirar están controlados por el alcohol. Dios desea que las mentes de los cristianos estén controladas por el Espíritu Santo para que ellos puedan caminar en el Espíritu, hablar a favor de Dios y comprender las cosas de Dios. Ya que las gentes están habitadas por el Espíritu Santo cuando son salvos, ellos no necesitan tener más del Espíritu Santo. Ya no necesitan tener más del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo ocurre cuando el Espíritu Santo tiene más del creyente.
Por más que yo invierto tiempo en la palabra, estoy lleno continuamente con la llenura del Espíritu Santo y Él tiene más de mi persona. Por más que me voy apropiando de la palabra. Porque no se puede separar la palabra del Espíritu y el Espíritu de la palabra. Por más que voy apropiando más y más y más y más y más de la palabra, lo que sucede es que el Espíritu Santo ahora tiene más y más y más de mi persona. En 1 de Juan capítulo 1, mis hermanos, creo que usted comprende algo aquí. Mientras, vamos a ilustrar esto. Mientras establecemos nuestra relación con Dios por medio de la confesión de nuestros pecados y nos adherimos a Él, esto es lo que, por esa razón, yo tengo que estar continuamente encontrándome en una limpieza de mi persona. En 1 de Juan, en capítulo 1, él dice esto en versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, si eso es cierto que si hacemos eso, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y dice, y limpiarnos de toda maldad. También nos dice en Romanos capítulo 6, en versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La llenura del Espíritu Santo es el papel que yo tengo que jugar de acercarme a su palabra, que es su Espíritu, y por más que voy apropiándome de ella, Él se va apropiando de mí. Él comienza a dominar mi vida para su honra y su gloria. Nosotros podemos ser llenos con el Espíritu Santo si este es nuestro deseo, pero lo tiene que desear, y nuestra oración. Yo no confío en mi persona. Yo no confío en este hombre. Yo no confío nada en él. Yo confío en Él. Pero tiene que desarrollar el deseo de ser lleno de la presencia de Dios. En Mateo, en capítulo 5, versículo 6, en Mateo 5, 6 dice esto, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Porque ellos serán ¿qué? Mira lo que dice, ahí no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y dice, ¿por qué? Porque ellos serán ¿qué? Serán ¿qué? Saciados. El deseo, de igual como te gusta tu favorito plato, encantado, ¿verdad? Es igual con nosotros en la palabra del Señor. El que tiene hambre y sed de justicia de su palabra, de la presencia de Dios, serán saciados, llenos. En San Lucas, en capítulo 11, la palabra de Dios dice esto en versículo 3. San Lucas capítulo 11, versículo 3, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y cómo? A través de su palabra. ¿Cómo es que debo de tomar la aplicación de esta llenura, ¿ves?, en la vida mía, en mi vida y en la vida de los demás, de los creyentes? Bueno, tú te recuerdas que él le dijo
Cristo a los cristianos. ¿Te recuerdas qué fue lo que le dijo a sus discípulos? ¿Te recuerdas? Los cristianos deben ser llenos con el Espíritu en orden que Él pueda tener el poder de Dios para servirle a Él. Mira, yo sé que mucha gente dice, no sé, hermano, no sé cómo, es que me cuesta servirle al Señor. Sí, porque usted nunca le ha cedido, no le está cediendo el lugar al Señor en tu vida. Dios no te va a forzar a ti a hacer lo que tú no quieres hacer. Vamos a ser claros. Por esa razón Cristo, cuando le habló a los discípulos, le dijo esto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue lo que él le dijo, bien claro. Me seréis. Nosotros necesitamos reconocer la responsabilidad humana, la parte nuestra. ¿De qué? De estar siempre en la presencia de su palabra. Tener hambre y sed de su palabra, de su justicia. Y por más y más que yo estoy en la palabra, mis hermanos, Él se va apoderando. Él va dominando que mi vida. Por más que me encuentro en la palabra del Señor, ahora Él está ahora dominando mi vida, mis hermanos. La llenura no es algo opcional. La llenura es algo, mis hermanos, necesario.